Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo estoy excelente. Mi nombre es Valentina. Soy estudiante de psicología. Pertenezco al curso de teorías de la interacción comunicativa y hoy vamos a hablar de la comunicación y tres de sus teorías más importantes. La comunicación es un concepto muy amplio en el que todos estamos inmersos. Tiene cualquier cantidad de definiciones. Algunas pueden ser teóricas, vivenciales, la usamos para controlar, para sobrevivir, para adaptarnos, incluso hasta para manipular. Es por esto que este video lo vamos a trabajar en tres temas diferentes: los elementos de la lingüística, los elementos de la semiótica y finalmente el modelo pragmático de la comunicación. El primer tema que vamos a trabajar, como dijimos anteriormente, son los elementos de la lingüística y la comunicación, y lo haremos basándonos en las teorías de Ferdinand de Saussure. Él nos muestra que hay tres conceptos que se encuentran en constante interacción pero que no significan lo mismo, y son la lengua, el lenguaje y el habla. El lenguaje es una facultad universal que tenemos todas las personas. Con ello nos comunicamos, nos hacemos entender, podemos expresar qué pensamos, qué sentimos, si nos gusta, si no nos gusta. Y esto lo podemos hacer de cualquier forma, no necesariamente hablando. Puede ser por medio de la escritura, la música, las señas, el arte, entre otras cosas. La lengua, en cambio, nos permite dar cuenta de los orígenes y la realidad en la que se desenvuelve cada individuo. Esto lo podemos conocer como idioma materno y no es algo que se aprenda de la noche a la mañana, es un proceso inconsciente que se da por medio de los adultos, es decir, cuando un individuo nace, son los adultos quienes le muestran sus formas que lo rodean, cómo se convive, la relación con la subjetividad de otros seres. Por eso decimos que es de un carácter social. Aquí se crean infinitos mensajes a partir del significante y del significado, y es donde las imágenes se asocian a un concepto. El habla, por otro lado, es algo más personal. Cada persona es libre de implementar el código lingüístico como le parece, y esto lo hace por medio de su aparato fonoarticulador. Aquí se combina lo que desea y las capacidades que tiene para hablarlo. Saussure también nos habla de un signo y nos muestra que este tiene unas características. Todo lo que nos rodea, lo que pensamos y percibimos son signos, y cada uno de estos tiene un significado. Además de los conceptos desarrollados anteriormente, Saussure nos muestra la existencia de un sistema de signos lingüísticos. Ellos trabajan en función de comunicar y a su vez se encuentran relacionados con la asociación que le damos a los mismos. En el siguiente ejemplo lo podemos ver claramente. Mostramos la imagen de una tortuga, que vendría siendo el signo, porque al momento de ver esa imagen, tú puedes reconocer que es una tortuga, gracias a lo que te enseñaron por medio de la lengua. Tenemos como significante el modo en el que nosotros llamamos a esa tortuga en diferentes lugares, o diferentes referencias que dan lugar a lo mismo. Tortuga en español, tartue en francés, tartaruga en portugués, sulajufa en árabe, chrepada en ruso y testuda greca en latín. Todo esto evoca al mismo animal. Finalmente tenemos el significado, que es lo que realmente le da definición a esa imagen lingüística que está producida por el signo. Estos signos tienen 4 características fundamentales. Primero es que son arbitrarios, es decir, que realmente no existe una relación natural entre el significante y el significado. Eso sí, no quiere decir que sea de libre elección del hablante, esos son procesos que se van dando. El significado es de carácter lineal, lo que significa que sigue una línea de tiempo, ya que los elementos se van representando unos tras otros y tras otros. Esto se puede reemplazar en la escritura, ya que la sucesión del tiempo es predecida por las líneas de los gráficos que nos muestran, es decir, el orden de las letras. Es inmutable, lo que da cuenta de que el signo es eso y no puede ser otra cosa. En el ejemplo anterior, nosotros no podemos decir que la misma tortuga en realidad es una camioneta o una bolsa para dormir.
Y es mutable porque existen factores como la metáfora que hacen que la lengua sufra una mutación. Y con el mismo ejemplo anterior, al momento de nosotros hacer una metáfora sobre una tortuga, podemos entender que una persona es lenta o que se está moviendo despacio o que no puede hacer las cosas rápido. Estas propiedades nos permiten ver que comunicarse es difícil. Por eso es muy importante que el hablante y el oyente estén interactuando bajo un mismo contexto. Ahora vamos a hablar sobre nuestro segundo tema, que son los elementos de la semiótica. Estos son presupuestos por Charles Sanders Peirce, a quien nosotros vamos a referirnos como Peirce. Para entender la relación entre el signo, lo que éste nos produce y lo que percibimos de él, existe la semiótica, que es una disciplina que tiene como objetivo principal entender la realidad. Basada en la experiencia emocional, la práctica intelectual del sujeto, este estudioso nos propone 3 categorías filosóficas para entender la relación entre el signo y lo que ocurre a causa de él. La primeridad es una concepción que es independiente de cualquier otra cosa. Esto significa que el signo es lo que es y no se refiere a nada más. La segundidad es un modo de ser en relación con otra cosa sin referirnos a terceros. Esta incluye lo que es individual, lo que ya está hecho, si existe o no y la acción-reacción que pueda tener. Y la terceridad es un mediador entre un primer momento y un segundo momento si estos dos se ponen en relación. Nos explica también que un signo puede ser simple o puede ser complejo y este no lo define como una unidad mínima de significación, sino como algo que representa algo para alguien en algún aspecto determinado. Resulta que cualquier cosa o cualquier fenómeno, sin importar su complejidad, se puede considerar como un signo en el momento en el que entra en un proceso de semiosis. Y para esto existen 3 categorías. La semiosis, que implica una relación triádica entre un signo, un objeto y un intérprete, es decir, entre un primero, un segundo y un tercero. El representamen es algo que representa otra cosa, que es el objeto, antes de que se interprete. Es una potencialidad, un primero. El objeto es lo que el signo representa. El signo solamente puede representar al objeto y no puede proporcionar conocimiento de este. Es decir, nosotros tenemos un signo, pero tener el signo no nos brinda una definición, ni nos brinda una función, ni qué puede hacer con este mismo. Y Peirce nos regala 3 tricotomías donde cada uno de los 3 términos de semiosis tiene una subdivisión en 3 categorías. Por lo tanto, se distinguen primeridad, segundidad y terceridad en relaciones con representamen objeto, como la forma en que se interpreta e implementa la relación entre representante y objeto. Ahora vamos a explicar un poco más esto. El representamen puede ser un primero, o sea, una cualidad que funciona como un signo, lo que significa una cosa espacio-temporal específica o un evento que funciona como un signo. El objeto nos dice que un representamen puede referirse a su objeto en virtud de primeridad, segundidad o terceridad. Es decir, que a través de las relaciones de semejanza, contigüidad contextual o por ley, se relacionan. Según esta tricotomía, el signo se llama ícono, índice o símbolo respectivamente. El interpretante nos dice que es aquel que nos permite proporcionar un significado o una interpretación del representamen a través de su correlación con el objeto. Y es así como Peirce nos propone que puede entenderse un signo a través de estas teorías. Finalmente hablaremos de nuestro último tema, que es el modelo pragmático de la comunicación. Para este nos basamos en varios autores y este tiene 2 tipos de componente, los materiales y los relacionales. Los componentes materiales son aquellos cuya naturaleza es física, es decir, que externamente se pueden describir. Entre ellos se encuentran el emisor, que es una persona que produce intencionalmente una expresión lingüística en un momento dado. Esta puede ser oral o puede ser escrita. No es ni codificador ni un transmisor mecánico de información, sino que éste posee conocimientos, costumbres y creencias.
El destinatario es una persona o varias personas para las que el mensaje se construyó específicamente. Existe un enunciado que es un mensaje construido según el código lingüístico y es cada una de las intervenciones del emisor. Esto quiere decir que se encuentran marcadas entre las pausas y delimitadas por cada vez que se cambie el emisor. Aquí hay que hacer un paréntesis. Es diferente el enunciado de la oración, ya que la oración es abstracta, no ha ocurrido en la vida real, se reduce solamente a una unidad de la gramática y su contenido depende de la estructura y no de las posibilidades que ésta tenga. Y el último elemento es el entorno, que es un contexto o una situación espacio-temporal, es decir, que es un soporte físico que funge para que se pueda realizar la enunciación. Ahora hablamos de los componentes relacionales que se reducen a la información pragmática. Esta es un conjunto entre conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sensaciones de un individuo que puede funcionar como emisor o destinatario y que en un momento cualquiera de la intervención verbal se puede dar. Esta se divide en tres partes, que es la general, que es el conocimiento del mundo, de las características naturales, de la cultura, de la política, de la economía, de lo que está pasando, de lo que ocurrió. Está la situacional, que es un conocimiento derivado de lo que los interlocutores perciben durante la interacción, es decir, lo que ellos entienden a partir de esa interacción. Y el contextual, que incluye lo que se deriva de las expresiones lingüísticas que se intercambian en un discurso. Se comparte la idea de que existe una intención y esta se trata de la relación que existe entre el emisor, su información pragmática y también del destinatario y el entorno, y se manifiesta como una relación dinámica que tiene cambios. Resulta que la comunicación humana tiene alguna finalidad y esta puede ser para alcanzar los objetivos con otras personas. También funciona como un regulador de conducta, pues se encarga de que el emisor utilice medios que considere más afines o más apropiados o más eficaces para alcanzar esos objetivos y estos fines que él mismo tiene. Resulta que el silencio es una actividad inconsciente y es voluntaria y también nos puede mostrar ciertos fines. Puede reflejar la actitud del sujeto o que de pronto el entorno no es tan válido, no es tan chévere para preguntarse por esas actitudes. Y ya que estos momentos no se dan planeados o no han sido estructurados anteriormente, podemos mencionar las decisiones. El concepto de intención también funciona desde el punto de vista del destinatario, claro, quien no solo debe comprender los significados que integran un enunciado, sino también la intención con la que fueron elegidos. Así es como se da una interacción adecuada. Por último, hablamos de que existe una relación social, ya que los interlocutores hacen parte de una sociedad humana que tiene una estructura social. Es decir, que se genera una relación entre ellos constantemente y esta varía de acuerdo con el tipo de relacionamiento que se da o con la que se forma el enunciado. Existen algunos factores que determinan la relación entre los interlocutores y estos pueden ser el sexo, la edad, la posición social, si hay un conocimiento previo antes de la interacción o si existe una jerarquía o cómo se da una autoridad. Por esto mismo podemos decir que también funciona como un regulador de conducta. Gracias por hacer parte de este video y acompañarme hasta el final. Yo disfruté demasiado haciéndolo. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y nos podamos acompañar en otra ocasión.